¿Qué es el infinito? Esta pregunta desde luego no es nada fácil de responder, pero evidentemente tendremos que responderla si queremos saber si acaso hay varios tamaños de infinito. Muchas veces, y debido a explicaciones bastante pobres en las aulas, se confunde el infinito con una especie de número más grande que todos los demás, al que le cabe cualquier cosa. Aparece habitualmente en la noción de límite, por ejemplo, límite cuando x tiende a cero por la derecha de una partida de x es igual a más infinito. Pero no os preocupéis, porque este no es el infinito del que vamos a hablar, entre otras cosas porque ni siquiera es un infinito. Esto es una forma de decir un número arbitrariamente grande, pero nunca hablamos de un número infinito, ni nada así, porque tal cosa no existe. Así que aquí nunca hablamos de algo infinito, pero eso es tema para otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar de cardinales infinitos, es decir, conjuntos de tamaño infinito. Aquí es donde realmente sí aparecen los infinitos. Pero antes de eso es necesario tener claro cómo podemos medir el tamaño de un conjunto. Una primera idea que podríamos tener es utilizar números para contar los números de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, si tomamos el conjunto A es igual a 2, 5, 7, podemos contar 1, 2 y 3 elementos, por lo tanto diríamos que tiene tamaño 3. Esta idea es muy cómoda y nos resulta muy natural a las personas porque siempre contamos utilizando números, pero tiene un gran problema que podemos evitar. Y es que necesitamos usar números. Y esto podría no ser un problema teniendo en cuenta que con casi total seguridad sabemos contar. Pero contar usando números es un paso innecesario. Y aquí está lo importante. El tamaño de un conjunto es completamente independiente de ninguna definición de números. No necesitamos conocer los números para poder decir que un conjunto es más grande que otro. Por tanto, necesitamos encontrar alguna definición de tamaño de conjuntos que no use números. Imaginemos que estamos en una fiesta y tenemos una serie de personas y una serie de sillas donde se tienen que sentar. Y nos preguntamos, ¿habrá suficientes sillas para que se siente todo el mundo? En este ejemplo, la primera solución que se nos ocurre seguramente es contar cuántas personas tenemos. Entonces diríamos 1, 2, 3 y 4. Y después contar cuántas sillas tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como el número de sillas, que es 5, es mayor que 4, entonces seguro que podemos sentar a todo el mundo en una silla. Ahora bien, imaginemos que está todo el mundo sentado, cada uno en una silla. Pues si todo el mundo está sentado y no queda nadie de pie, entonces sabemos que al menos había tantas sillas como personas. Y si nos queda alguna silla libre, sabemos que había más sillas que personas. Por lo tanto, una posible solución para contar si había sillas suficientes es decir a cada persona que se siente en una silla y ver si quedan personas de pie. Es decir, a cada persona le asociamos una silla y vemos si se nos quedan personas sin silla que le podamos asociar o sillas sin personas asociadas. Para asociar en matemáticas usamos la muy conocida pero también muy mal explicada noción de función o aplicación. Pero no va a hacer falta explicar exactamente qué es una aplicación porque en realidad lo único que estamos haciendo es asociar un conjunto con otro. Así que cada vez que hablo de aplicación podéis pensar simplemente en asociar los elementos de un conjunto con los elementos de otro. Una vez tenemos la idea de aplicación, solo nos falta una noción más para poder estudiar el cardinal de los conjuntos. Sea f de a b una función, es decir, asociamos los elementos de A con los elementos de B. Y bueno, ahora me permitiréis utilizar un poco de lenguaje matemático, aunque lo voy a explicar todo por encima, no os preocupéis. Decimos que f es biyectiva o biunívoca, si os gusta más el nombre, aunque bueno, creo que está bastante anticuado. Si para todo x en A existe un y en B con f de x igual a y, y para todo y en B existe un x en A con f de x es igual a y. Si pensamos en los conjuntos como bolsas con bolitas, esto lo que está diciendo es que para todo x en A, es decir, para todo elemento de A, existe un único elemento en y con f de x es igual a y, es decir, tal que ese elemento en A está asociado a ese elemento en y. O sea, cualquiera de A tiene algún elemento asociado en B. Y además uno solo, no podría ser que un elemento de A tenga dos elementos asociados en B. Y al revés, para todo elemento de B tenemos un único elemento en A con f de x es igual a y. O sea, de manera que ese elemento está asociado a nuestro elemento de B. Por ejemplo, si aquí añadimos otro elemento, este no está asociado a ningún sitio. Y si aquí añadimos este elemento, tampoco está asociado a ningún sitio. Si este lo conectásemos a otro elemento de B, entonces ya no se cumple
que para todo elemento en B existe un único elemento en A, porque para este elemento en B existe este, pero también existe este de aquí. O sea, es biyectiva si a cada elemento de A le podemos asociar un único elemento de B y a cada elemento de B le podemos asociar un único elemento de A. Y fijaros que esto es exactamente lo que queríamos, asociar personas, digamos, en A con sillas, digamos, en B. Siguiendo con ese ejemplo, si A fuese un conjunto de personas y B fuese un conjunto de sillas, podríamos utilizar la aplicación que nos asocia un conjunto con otro como la silla en la que está sentada una cierta persona. Es decir, a cada persona de A, digamos que esto es una persona, le asociaríamos la silla en la que se sienta en B. Y entonces, si esta aplicación es biyectiva, o sea, no nos quedan sillas libres y no nos quedan personas sin asociar y además cada persona tiene una sola silla y cada silla una sola persona, entonces había tantas sillas como personas. Más formalmente, sean A y B dos conjuntos, decimos que sus cardinales son iguales, lo que se denota como palito A, palito, cardinal de A es igual a cardinal de B, si y solo si existe alguna aplicación f de A en B biyectiva. O sea, podemos encontrar una de estas asociaciones de las que hablábamos hace un momento. En realidad no tenemos que utilizar ninguna norma ingeniosa para la aplicación. Imaginemos que tenemos el conjunto de palabras perro, gato y loro. Y tenemos otro conjunto de palabras distinto, lámpara, armario, cama. Podemos tomar como aplicación mismamente la que manda perro a armario, gato a lámpara y loro a cama. Es decir, decidimos a qué elemento asociamos cada uno de los elementos de A, sin ninguna norma ingeniosa. Podríamos pensar en cosas como contar el número de letras o mirar la letra con la que empiezan o hacer un orden alfabético, pero no hace falta nada así. Podemos coger un elemento, asociarlo al que nos apetezca, otro elemento al que nos apetezca y otro elemento al que nos apetezca. Y como no nos quedan elementos libres en ninguno de los dos y hemos asociado cada elemento a un único elemento en el segundo conjunto y viceversa, entonces esta aplicación que hemos elegido aquí, completamente arbitraria, es biyectiva y por lo tanto el cardinal de nuestro conjunto A es igual al cardinal de nuestro conjunto B por definición. Bueno, esta noción está muy bien, pero ¿cómo sabemos si un conjunto tiene, por ejemplo, tres elementos? Bueno, pues hay una forma muy ingeniosa de hacerlo. Tomamos el conjunto n3 que definimos como 1, 2, 3. Y bueno, sabemos que este conjunto tiene tres elementos, o al menos es lo que esperaríamos, porque no hemos definido todavía lo que significa tener tres elementos. Pero claramente si hemos contado 1, 2, 3, o sea, desde el 1 hasta el 3, pues debe haber exactamente 3. Y por tanto, podemos decir que un conjunto A tiene tres elementos si el cardinal de A es igual al cardinal de n3. Y en este caso directamente diremos que el cardinal de A es 3. Más en general diremos que el cardinal de un conjunto A es un número n si el cardinal de ese conjunto A es igual al cardinal de n sub n, donde n sub n se define como el conjunto 1, 2, 3 hasta n. Pero bueno, llevamos ya un buen rato hablando sobre cardinales y conjuntos, pero todavía no hemos hablado sobre infinitos, y este vídeo ya es sobre infinitos. ¿Dónde están? Pues gracias a que no hemos utilizado números en nuestra definición de tamaño, nuestra definición en realidad no distingue entre conjuntos infinitos y conjuntos finitos. Decimos que un conjunto A es infinito si no existe ningún n número natural tal que el cardinal de A es igual a n. Es decir, si no podemos encontrar ningún conjunto nn de la forma 1, 2, 3 hasta n, de manera que podamos asociar todos los elementos con los elementos de nn una sola vez, o sea, una aplicación biyectiva, como ya habíamos dicho antes. O sea, si no podemos encontrarle ningún tamaño número natural, o sea, si no tiene tamaño, vaya. Esa es una noción de infinito que nos debería resultar bastante natural. Y bueno, qué mejor ejemplo que el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3 y así sucesivamente sin parar en ningún momento. Este conjunto claramente es infinito y vamos a ver por qué utilizando las definiciones que hemos hecho hace un momento. No lo voy a demostrar explícitamente, pero sí que voy a hacer un argumento que más o menos debería convenceros a todos. Si no fuera infinito, entonces existiría algún número que vamos a llamar n, número natural, tal que el cardinal de n, o sea, de los naturales, sea igual a n nuestro número. Entonces podríamos asociar cada uno de los números naturales
con un único número del conjunto 1, 2, 3 y así hasta n. Vale, ahora imaginamos que de los números naturales asociamos los n primeros. Si asociamos los n primeros números, o sea, todos estos, de cualquier manera en realidad no hace falta asociar el 1 con el 1. Podríamos asociar, por ejemplo, el 1 con el 2, el 3 con el 1 y así sucesivamente. Pero bueno, sea como sea, si asociamos esos números, entonces ya hemos utilizado todos los números de nuestro conjunto nn, pero mismamente el n más 1 sigue sin asociar. Y si decidimos no asociar, por ejemplo, el, vamos a decir, 2 para poder coger el n más 1, que es el que nos daba problemas antes, ahora el 2 ya no está asociado, así que el 2 nos da problemas. Por lo tanto, fijaros que si asociamos los n primeros vamos a tener problemas con el n más 1, y si decidimos intentar asociar el n más 1 vamos a tener problemas con alguno de los n primeros. Y no podemos hacer nada más, porque o asociamos el n más 1 o no lo asociamos. Así que en cualquier caso tenemos problemas y nos faltan elementos en nuestro conjunto nn. Pero bueno, sea como sea, ya tenemos un conjunto infinito. Y además tenemos una forma de comparar conjuntos infinitos. Hay muchos más conjuntos infinitos que se nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. No existe un último número par porque si cogemos un par cualquiera, por ejemplo el 8, simplemente le sumamos 2 y tenemos otro número par. Denotamos P, el conjunto de los números pares. Vamos a tomar solo los positivos, o sea 2, 4, 6 y así. Es decir, el conjunto de los números de la forma 2m con m, un número natural, o sea, cogemos cada número y lo multiplicamos por 2, esos son los números pares. Entonces es fácil notar que p está contenido en los números naturales. Es decir, para todo elemento, vamos a decir m par, o sea, para todo número par, el número es también un número natural. Por ejemplo, el 2 es un número natural, lo tenemos aquí. El 4 es el siguiente, iría aquí. Y así sucesivamente. Pero bueno, evidentemente debe haber más naturales que pares, ¿no? Porque el 1 pues es un número natural, pero no es un par. Y lo mismo con el 3, es un número natural, pero no es un número par. Sin embargo, todos los pares sí que son números naturales. Podría ser entonces que el infinito del tamaño de los números pares sea más pequeño que el infinito del tamaño de los números naturales. Bueno, para demostrar que algo así es cierto, tendríamos que probar que no existe ninguna aplicación biyectiva que nos lleve los elementos de P a N o los elementos de N a P. Pero esto va a ser extraordinariamente difícil de demostrar, principalmente porque no es cierto. Sea f desde los números naturales hasta los números pares, o sea, una aplicación desde los números naturales hasta los pares, dada por f de n es igual a 2n. Esto es para todo número natural, o sea, la aplicación que nos asocia un número n cualquiera natural con su doble. Vamos a demostrar que esta aplicación es biyectiva, cosa que por cierto va a ser bastante sencilla e intuitiva. Para poder demostrarlo tenemos que probar dos cosas. Primero, que a cada número natural le toca un único número par, y después que a cada número par le toca un único número natural. Lo primero es evidente, porque a cada número natural le estamos asociando el doble, y bueno, este evidentemente es un número distinto para cada n, así que a cada número natural le estamos asociando el doble. Por ejemplo, al 1 le estamos asociando el 2, al 2 le estamos asociando el 4, al 3 le estamos asociando el 6, etc. Y lo segundo viene dado porque por definición los pares son todos divisibles entre 2. Entonces el 2n lo dividiríamos entre 2 y le estaríamos asociando el n. Y dividir entre 2 nos va a dar un solo número. Y además este número siempre va a ser natural, porque como el número es par, es divisible entre 2. Es decir, al 2 le estaríamos asociando el 1, al 4 le estaríamos asociando el 2, etc. O sea, a cada número natural le asociamos un número par y a cada número par le asociamos un número natural. Por lo tanto, f es biyectiva y así podemos decir que el cardinal de los números naturales es igual al cardinal de los números pares. Pero bueno, seguro que el cardinal de los números naturales es más pequeño que el de los números enteros, porque claro, en este caso tenemos números infinitos hacia los dos lados, positivos y negativos. Pues no, hay tantos naturales como números enteros, y en este punto tampoco debería ser especialmente sorprendente. Para ver cómo asociarlos no voy a hacer una demostración explícita como en el caso anterior, pero simplemente podemos imaginarnos un método bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es coger por un lado los números impares y por otro lado los números pares. Y a cada número impar le vamos a asociar su respectiva posición, por ejemplo, en negativo, o sea, el -1 para el 1, el -2 para el 3,
y el -3 para el 5, porque el 1 es el primer número impar, el 3 es el segundo número impar y el 5 es el tercer número impar. Y para los números pares vamos a hacer la misma idea, pero a los números positivos. Ya sabemos que no hay ningún problema en hacer ninguna de estas dos asociaciones, porque sabemos que hay tantos números pares como números naturales, y aquí estamos asociando exactamente esos, y sabemos, bueno, por un argumento similar, que hay tantos números impares como números positivos, y bueno, pues hay tantos números positivos como negativos, evidentemente. Otro conjunto muy famoso es el de los números racionales, que se escribe con una Q, y que en este caso no podemos escribir de forma tan sencilla, pero son los números de la forma p partido de q con p y q números enteros, o sea, todos los números que se escriben en forma de fracción. Esto incluye, claro, todos los números enteros, pero también muchos otros, por ejemplo, el 0.1, el 0.2, el 0.01, el 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De hecho, hay infinitos números racionales entre 0 y 1. Es más, si tomamos dos números cualesquiera, por ejemplo 0.1 y 0.7, también hay infinitos números racionales entre estos dos números. O sea que ahora sí tiene que haber muchísimos más racionales que números enteros. Al fin y al cabo estamos consiguiendo infinitos números racionales entre cada número entero, tiene que haber muchos más. Pues de nuevo, y muy sorprendentemente, no. Hay tantos números enteros como números racionales, y por lo tanto tantos números naturales como números racionales. Para ver cómo podemos encontrar la aplicación biyectiva, vamos a hacerlo solo para los enteros positivos, asociándoles solo los racionales positivos, aunque el argumento para negativos es exactamente el mismo. Y la idea es la siguiente. Nos vamos a escribir una tabla, que voy a ir escribiendo aquí, y lo que vamos a hacer es recorrer esta tabla de una cierta forma, de manera que vamos a poder obtener todos los números racionales. Entonces lo que vamos a hacer en esta tabla es escribir aquí los numeradores y aquí los denominadores. Entonces este número sería 1 partido de 1, que es 1. Este número sería 2 partido de 1, porque está 2 en el numerador y 1 en el denominador, o sea 2. 3 partido de 1, que es 3. 4 partido de 1. Aquí un medio. 2 partido de 2, que es igual a 1. 3 partido de 2, o sea 3 medios. 4 medios, que es igual a 2 también. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo la tabla. Vamos a ir recorriéndola haciendo diagonales, de manera que vamos a cubrir todos los números, pero no nos vamos a estar perdiendo el tiempo en cubrir una columna infinita primero, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por el primer número, el 1 partido de 1, que es el 1, y entonces a este número le vamos a asociar el número 1. Y ahora nos vamos a ir al 2 partido de 1. A este número le vamos a asociar el número 2. Ahora nos vamos del 2 partido de 1 al 1 medio. Y a este le vamos a asociar el número 3. Del 1 medio nos vamos al 1 tercio. Y a este le vamos a asociar el número 4. Del 1 tercio nos vamos al 2 medios. Pero fijaros que 2 medios es igual a 1. Así que este número ya nos ha aparecido. Pues entonces nos lo saltamos. Si ya ha aparecido un número, nos lo saltamos. Y nos vamos al siguiente directamente, que sería el 3 partido de 1, que es 3. Este no ha aparecido, así que a este le asociamos el número 5. Ahora nos vamos al 4 partido de 1, que tampoco ha aparecido, le asociamos el número 6. 3 medios, que no ha aparecido, le asociamos el número 7. 2 tercios, que tampoco ha aparecido, le asociamos el número 8. Un cuarto, lo mismo, le asociamos el número 9. Ya no nos tocaría bajar aquí, pero como ya no lo he escrito, pues vamos a parar. Entonces, si os fijáis, estamos recorriendo todos los números. Además, como nos saltamos los que están repetidos, estamos recorriéndolos una sola vez. Y a cada número racional, a cada fracción, le estamos asociando un número único y distinto. Es decir, estamos encontrando una forma de asociar a cada natural un racional y a cada racional un natural, sin repetir nada. O sea, tenemos una aplicación biyectiva. Es un poco complicada de construir, pero la tenemos. Y fijaros que si cogemos un número racional cualquiera, por ejemplo, vamos a decir el 4 tercios, ya que lo tenemos aquí cerca, en realidad solo tenemos que esperar a estar recorriendo más esta diagonal y ¡pum!, ya hemos llegado. Siempre vamos a poder llegar a cualquier número, simplemente vamos a tener que hacer la diagonal muy grande y recorrer mucho trozo, pero siempre vamos a llegar. No hay ningún número que esté infinitamente lejos en este proceso. Por lo tanto, todos los números racionales están asociados, todos los naturales están asociados una única vez, así que tenemos una aplicación biyectiva y por lo tanto el cardinal de los números enteros es igual al cardinal de los números racionales. Y quiero recalcar lo sorprendente que es esto. Hay infinitos números racionales entre dos números enteros cualquiera. De hecho, podemos encontrar una aplicación biyectiva entre los números enteros y cualquier intervalo de números racionales, digamos, entre dos números enteros cualquiera.
Cuando un conjunto cualquiera, digamos los racionales, ya que lo acabamos de demostrar, tiene el mismo cardinal que los números naturales, decimos que el conjunto es numerable. Y bueno, en este caso hemos demostrado que tiene el mismo cardinal que los números enteros. Pero fijaros que el cardinal de los números enteros es el cardinal de los números racionales, perdón, de los números naturales. Por lo tanto, el cardinal de los racionales tiene que ser también el de los naturales. Q es numerable. Y bueno, ya hemos visto que los números pares, los números enteros e incluso los números racionales son numerables. Así que en este punto parece que todos los números van a ser nu. Por ejemplo, no parece que haya muchos más números reales que números racionales. Porque bueno, sí que es verdad que entre dos números racionales cualesquiera hay infinitos números reales. Pero también es cierto que entre dos números reales cualesquiera hay infinitos números racionales. Así que parece que debe haber más o menos los mismos. Por tanto, podríamos concluir que el cardinal de los números reales debe ser igual al cardinal de los números racionales. Pero como todo en matemáticas, no estamos seguros por un argumento tan vago y pobre como este y necesitamos demostrarlo. Es decir, tendríamos que encontrar una aplicación biyectiva entre los números reales y los números racionales. O, ya que estamos, más sencillo todavía, entre los números reales y los números naturales. Y resulta que esto va a ser extraordinariamente complicado sencillamente porque no es posible. No existe ninguna aplicación biyectiva entre los números reales y los números naturales. Y lo vamos a demostrar ahora. Pero bueno, antes de nada, recordemos que un número real cualquiera, por ejemplo pi, se puede escribir en su forma decimal utilizando una cantidad infinita de decimales, por ejemplo 3,141592 puntos suspensivos. De hecho, esta es una forma muy típica de definir lo que son los números reales. Decir que los reales tienen infinitos decimales que no se repiten y los racionales no. Por cierto, muy mal hecho. Esa es una definición muy pobre. Mucho mejor la expresión en fracciones que hemos utilizado antes. Pero bueno, usando este hecho de que los reales se pueden escribir con infinitos decimales, vamos a poder demostrar que no existe ninguna aplicación biyectiva entre los naturales y los reales. Necesitamos demostrar que no existe una aplicación f entre los números naturales y los números reales biyectiva. Pero para esto tenemos que demostrar que ninguna aplicación que vayamos a hacer es biyectiva. No nos sirve encontrar una que no es biyectiva. De hecho, esto ya lo podíamos hacer hace mucho rato con los otros conjuntos. Por ejemplo, si el 1 lo asociamos al 1, el 2 lo asociamos al 2, etc., entonces parecería que los números naturales son menos que los números enteros, porque nos queda el menos 1, menos 2, etc., sin asociar. O sea, no nos sirve esto. Tenemos que ver que ninguna va a serlo, no que podemos encontrar uno que no lo sea. Y bueno, la mejor forma de hacer esto es asumir que sí que existe y llegar a una contradicción. Esto es lo que se llama reducción al absurdo. Supongamos que existe una aplicación f de los números naturales a los reales biyectiva. Vamos a escribir la expresión general de cada número en la pizarra. Entonces el 1 tendría que estar asociado a un número. Vamos a decir un número aquí, que vamos a llamar a sub 1, y luego una cantidad infinita de decimales. El primer decimal lo vamos a llamar b11, el segundo decimal b12, el tercer decimal b13 y así infinitamente. Y bueno, voy a poner un palito encima indicando que esto no son números, sino que son los dígitos. El 2 lo asociaríamos a otro número, vamos a decir a sub 2 punto b21, b22, b23 y lo mismo con el 3. Y así con todos los números naturales. Fijaros que esto no es ninguna aplicación en concreto. Estamos asumiendo que el 1 está asociado con uno, el 2 con otro, el 3 con otro y todos estos son distintos. O sea, una aplicación cualquiera biyectiva. Y ahora lo que vamos a hacer es construirnos un número de manera que no esté en ninguno de estos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar decimal a decimal lo que queremos. Bueno, para eso vamos a empezar con un 0 y aquí lo que vamos a hacer es escribir el b11 más 1. Por ejemplo, si el b11 era un 3, pues un 4. Voy a poner aquí b11 más 1. Ahora vamos a coger el segundo decimal del segundo número y vamos a sumarle 1 también. Por ejemplo, si era un 4, pues ahora sería un 5. Y ahora al tercer decimal le vamos a sumar 1. Si este decimal, digamos, fuese un 9, en vez de poner un 10, que no es un dígito, pondríamos un 0 y ya está. Y esto es una expresión de los decimales. Y ahora nos preguntamos, ¿este número está aquí? Bueno, pues sabemos que este número no es el 1, porque el primer decimal, como mínimo, es distinto a los decimales del 1. Podría ser que el segundo sea igual, podría ser que el tercero sea igual, pero el primero es distinto, así que ya no puede ser el 1. Con el segundo número pasa lo mismo. El segundo decimal es distinto seguro, porque lo hemos cambiado.
Podría ser que todos los demás sean iguales, pero el segundo seguro que es distinto. Y lo mismo con el tercero. El tercer decimal es distinto al tercer decimal del tercer número. Podría ser que todos los demás sean iguales de nuevo, pero por lo menos este es distinto. Y así lo podríamos mirar con todos, es decir, este número no está en ninguno de estos. O sea, no existe ningún n número natural tal que f de n sea igual a este número de aquí. Voy a poner un ejemplo en particular. Por ejemplo, digamos que el 1 estaba asociado en nuestra aplicación al 2, 1, 3, 4. Y infinitos decimales más, obviamente, porque si no sería un número racional. Aunque bueno, podría ser un número racional, ¿vale? Pero asumimos que tiene infinitos decimales. En realidad los racionales también son números reales, así que nos serviría. El 2 lo vamos a asociar al 1.3134. Y el 3 lo vamos a asociar al 3.141592. O sea, a pi. Bien, y el número que nos construiríamos sería 0. Para el primer decimal un 3, para el segundo decimal un 2, para el tercer decimal, un 2 también, y así seguiríamos. Y bueno, es importante hacer el procedimiento general, ¿vale? Porque aquí estamos asumiendo una aplicación en particular, ¿vale? Así que esto, como tal, el ejemplo este que os he puesto no es la demostración. La demostración es esta porque aquí asumimos cualquier asociación, no una en concreto. O sea, hemos asumido que existía una aplicación biyectiva entre los naturales y los reales y hemos llegado a alguna contradicción. Por lo tanto, no puede existir ninguna aplicación biyectiva. Así que el cardinal de los números reales no es el mismo que el de los números naturales. Pero evidentemente hay al menos tantos números reales como números naturales, porque todos los naturales son números reales. Por lo tanto, decimos que el cardinal de los números reales es mayor que el cardinal de los números naturales. Así que efectivamente sí que existe algún conjunto que no es numerable, es decir, con un infinito más grande que n, porque evidentemente el número de elementos, por decirlo así, el tamaño más bien del conjunto de los números reales es infinito, pero el de los naturales también, y aún así tenemos más reales que naturales, o sea, hay al menos dos tamaños de infinito. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿habrá más tamaños de infinitos? Podríamos probar con los números complejos, a ver si hay más números complejos que números reales, pero bueno, aunque no lo voy a incluir en este vídeo, un resultado bastante conocido en teoría de conjuntos es que no, hay tantos números complejos como números reales. Así que ya está el dilema resuelto, ¿no? No debe haber más tamaños de infinitos porque no nos quedan más números. Ya hemos visto todos. Bueno, las dos afirmaciones que he hecho ahí son falsas. Lo primero porque sí que existen más números. Por ejemplo, los conocidos cuaterniones o incluso los octoniones. Pero incluso sin considerar esos números, sí que existen más tamaños de infinito. Y aquí la trampa es que no tenemos por qué hablar de números para conocer nuevos tamaños de infinito. Nadie nos dice que tengamos que usar números. Hemos usado los números pues porque los conocemos y podemos estudiarlos muy bien, pero podemos utilizar cualquier conjunto infinito y ver si es más grande que otros. Y bueno, este es el gran resultado que quiero mostrar en este vídeo, que existen de hecho infinitos tamaños de infinito. Y la demostración en realidad no es demasiado complicada, es bastante accesible, pero requiere de un poco de concentración, porque es muchísimo más abstracta que ninguna otra demostración que hayamos hecho hasta el momento. Para poder hacer esta demostración solo necesitamos introducir una noción más, que es el conjunto de las partes, que se denota con esta P extraña de un conjunto y es igual al conjunto de todos los subconjuntos contenidos, o sea, subconjuntos vaya, de nuestro conjunto original. Vamos a ver un ejemplo particular porque la definición así es un poco liosa. Por ejemplo, si cogemos el conjunto A1, 2, 3, el conjunto de las partes es el conjunto de los conjuntos. Primero, conjunto vacío, o sea, el conjunto sin nada, podemos denotarlo con dos brackets ya abierto y cerrado. El conjunto con el 1, que es un subconjunto de este. El conjunto con el 2, que también es un subconjunto. El conjunto con el 3. Luego podemos coger también los elementos de 2 en 2, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 1 con el 3 y también el 1 con el 2 y el 3, porque bueno, aunque sea el propio conjunto, pues también es un subconjunto de él mismo. Y esto es el conjunto de las partes para este conjunto en particular. Un resultado elemental de combinatoria es que para un conjunto A finito, el cardinal del conjunto de las partes es igual a 2 elevado al cardinal del conjunto del que tomamos las partes. O sea, un número muchísimo más grande. Para ponerlo en perspectiva, si el cardinal de A fuese 3, entonces el cardinal del conjunto de las partes sería 8. Pero si A
Pero si A tiene tan solo 260 elementos, que tampoco son tantos, un conjunto de personas tiene más de 260 elementos, por ejemplo, pues en un instituto, en una universidad o en un pueblo incluso, entonces el tamaño del conjunto de las partes es de alrededor de 10 a la 80, que es más o menos el número de átomos que tiene el universo observable. O sea que efectivamente el conjunto de las partes es muchísimo más grande que nuestro conjunto original. Así que es bastante prometedor. Parece que el conjunto de las partes tiene un cardinal mayor que nuestro conjunto. Pues vamos a ver que sí, que efectivamente el cardinal del conjunto de las partes es siempre mayor que el cardinal del conjunto en sí. Y para ello vamos a hacer una prueba por contradicción, en cierto sentido bastante similar a la que hemos hecho con los números reales. Vamos a asumir que existe una aplicación entre el conjunto y el conjunto de las partes biyectiva y vamos a llegar a una contradicción, de modo que la asunción de que la aplicación era biyectiva debería ser falsa. Y para ello vamos a encontrar un subconjunto que no va a funcionar con nuestra aplicación. Pero bueno, vamos a dejarnos de palabrería y voy a hacer la demostración. Sea f desde el conjunto hasta el conjunto de las partes biyectiva. Vamos a definir el conjunto B es igual al conjunto de todos los elementos en nuestro conjunto, tales que el propio elemento no está en la imagen del mismo. Recordemos que cada elemento de A lo estamos asociando con algún subconjunto. Entonces, esto de aquí es un subconjunto de A, siempre, para todo X en A. Pues si es un subconjunto de A y X está en A, entonces puede ser que X esté dentro de ese subconjunto o puede ser que no. Bueno, pues cogemos en B los que no lo están. Voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos el conjunto A es igual a 1, 2. Y entonces asociamos el 1 con el subconjunto 1 y el 2 con el subconjunto vacío. Bien, pues entonces 2 no está en el conjunto vacío. Por lo tanto, 2 estaría en B, porque en B están los elementos de nuestro conjunto A, como 2, que no están en su imagen. Y como su imagen es el conjunto vacío y 2 no está en el conjunto vacío, entonces está en B. Mientras tanto, 1 sí está contenido en 1. Por lo tanto, como en B solo están los conjuntos que no están contenidos en su imagen y 1 sí está contenido en su imagen, 1 no estaría en B. Y por lo tanto, B sería igual al conjunto con el 2. Para esta aplicación biyectiva en particular. Que bueno, en realidad evidentemente no es biyectiva, ¿vale? Es lo que vamos a demostrar ahora. Para esta aplicación que nos acabamos de inventar, que asocia el 1 con el conjunto con el 1 y el 2 con el conjunto vacío. Pero ahora esto lo estamos hablando en un caso general, es decir, A es un conjunto cualquiera, ¿vale? No es el conjunto 1, 2, no es el conjunto de los números naturales, es cualquier conjunto. Y esta, por supuesto, es una aplicación cualquiera, no la que he dicho yo hace un momento. Vale, notemos que todos los elementos de B están también en A. Por lo tanto, B es un subconjunto de A. O sea, B está dentro del conjunto de las partes, porque el conjunto de las partes es el conjunto de todos los subconjuntos. Y como la aplicación es biyectiva por hipótesis, entonces debe existir algún elemento X en A tal que la imagen de X sea igual a B. Repito, como B es un subconjunto, entonces B está en nuestro conjunto de las partes y como la aplicación es biyectiva, es lo que estamos asumiendo, entonces debe existir algún elemento asociado, esto es la asociación, con ese subconjunto. Esto, por supuesto, asumiendo que nuestra aplicación es biyectiva, que vamos a ver que no puede ser. Y bueno, si me lo permitís, voy a cambiar esto por una y, ya que aquí hemos utilizado la x. En realidad no importa, ¿vale? Porque esa x, digamos que solo importa dentro de la propia definición del conjunto, fuera no afecta, pero bueno, por aclarar, para que no nos liemos. Y entonces ahora vamos a llegar a una contradicción, como decía, y para ello es tan sencillo como plantearnos una pregunta. ¿Está I dentro del conjunto B? Es posible que esté o es posible que no esté, porque como hemos dicho, B es un subconjunto de A e I está en A, así que podría ser que sea parte del subconjunto o podría ser que no lo sea. Así que nos lo preguntamos, ¿está en este subconjunto? Aquí se nos presentan dos posibilidades. Lo primero, si está en B. Vamos a suponer que está en B. Como B es la imagen de I,
entonces I está en f de I. Ahora bien, recordemos que B es el conjunto de todos los elementos que no están en su propia imagen. I sí está en su propia imagen. Por lo tanto, I no está en B. Ahora bien, hemos empezado asumiendo que I estaba en B. Por lo tanto, esto claramente es una contradicción. Así que esto no puede ser que I esté en B. ¿Y qué pasa si asumimos que I no está en B? Pues B sigue siendo, por supuesto, f de I, es como hemos definido de hecho I, y ahora como I no está en su propia imagen, y hemos definido B como el conjunto de todos los elementos que no están en su propia imagen, entonces I es un elemento de B, es decir, I está en B. Ahora bien, hemos empezado asumiendo que I no estaba en B. En conclusión, si I está en B, entonces I no está en B. Y si I no está en B, entonces I está en B. Bueno, esto es muy contradictorio y entonces hemos cubierto todas las posibilidades. I no puede ni estar en B ni no estar en B. ¿Y entonces qué pasa con I? Bueno, pues esto es una contradicción que se escribe de esta manera en matemáticas y por lo tanto la hipótesis de que la aplicación era biyectiva debe ser falsa. Por lo tanto, el cardinal del conjunto de las partes no es el mismo, o sea que debe ser mayor que el cardinal de A. Y quiero hacer una pequeña pausa rápidamente para hablar sobre lo que significa esto que acabamos de demostrar. Nosotros hemos hablado de un conjunto cualquiera, finito o infinito. En ningún momento hemos dicho que A sea finito, hemos dicho que A sea infinito. Tampoco hemos hablado del tamaño, ni si son números, ni si son personas, ni si son caballos. Y sin embargo, hemos conseguido demostrar en general que cualquier conjunto de las partes de otro conjunto tiene más elementos, o su cardinal más formalmente es mayor, que el del propio conjunto. Pero esto es para cualquier conjunto, finito, infinito, de cualquier forma. Y esto tiene una implicación muy importante. Tomamos el conjunto de los números naturales y vamos a decir que esto tiene tamaño infinito 1, porque ya hemos visto que al menos hay 2. Y bueno, voy a llamar a otro el conjunto cardinal de R es igual a infinito, vamos a decir sub R, otro infinito distinto, que es mayor que este otro infinito. Pero ahora, si tomamos las partes del conjunto de los números naturales, sabemos que este cardinal, vamos a llamarlo infinito 2, es mayor que el infinito 1. Pero esto es otro conjunto. Podemos volver a tomar las partes. Es decir, el conjunto de las partes del conjunto de las partes de los números naturales tiene otro tamaño infinito que vamos a llamar infinito 3, que es mayor que infinito 2. Y así sucesivamente. Es decir, podemos encontrar infinitos tamaños de infinitos más grandes que otros simplemente tomando las partes a cada conjunto que nos aparezca. Y bueno, como dato curioso, aunque no lo voy a demostrar, este cardinal, infinito sub r, que he denotado, el cardinal de los números reales, es exactamente infinito sub 2, el cardinal de las partes de los números naturales. Pero bueno, eso no lo voy a demostrar aquí. Y bueno, como última nota, esta no es la notación estándar, pero bueno, no voy a introducir la notación estándar porque no merece la pena. Pero bueno, que sepáis que no se le llama infinito 1, infinito 2 ni nada por el estilo. Así pues, con este vídeo quedan demostradas varias cosas. Primero, que existen varios conjuntos, como por ejemplo los números naturales, los números enteros o los números racionales, que son infinitos, parecían que tenían distinto tamaño, porque unos están contenidos en otros, y sin embargo, sus cardinales son iguales. O sea, tienen el mismo tamaño infinito a pesar de que parecía que era distinto. También hemos visto que efectivamente sí que hay conjuntos que tienen tamaño mayor que otro. Los números reales, por ejemplo, tienen un tamaño infinito más grande que los naturales. Pero no solo eso, hemos visto también que existen infinitos tamaños de infinito, porque simplemente podemos tomar un conjunto infinito y tomar el conjunto de las partes infinitas veces, y cada vez que lo tomemos vamos a obtener un nuevo conjunto infinito más grande, como hemos demostrado. O sea que no solo hay varios tamaños de infinito, sino que además hay infinitos tamaños de infinito.